El plato principal venía de cultivos especiales del extremo sur, creados solo para recepciones importantes. Era evidente por la forma en que los sirvientes lo presentaban, con cuidado casi ceremonial. Y no, sentarse en un lugar por gusto personal no era motivo de castigo ni de duelos formales, como muchos creían. Él comió despacio, con movimientos tranquilos y calculados. Luego habló con naturalidad. Me resulta curioso que no parezcas nervioso, dijo. La mayoría de las personas que conocen mi historial militar muestran señales claras de incomodidad cuando están cerca de mí. Aldren levantó la vista del plato. Supongo que es porque tu fama se basa en guerras y combates oficiales, no en atacar a invitados por error, respondió. Además, hasta ahora has sido normal. Ella se quedó pensativa unos segundos. ¿Crees entonces que puedo conversar sin matar a nadie? Sí. Esa es exactamente mi impresión. Ella asintió con calma. Es raro que alguien lo vea así. Muchos reducen toda mi identidad a mi capacidad para luchar. Como si fuera solo una herramienta con ropa elegante. Dejó el cubierto a un lado. Las habilidades no son una persona completa, añadió Aldren. Son solo una parte. Ella terminó su primer plato en silencio. Una reputación fuerte es difícil de cambiar, dijo al final. La gente prefiere confirmar sus ideas antes que observar la realidad. Durante unos minutos no hablaron. Los servidores retiraron los platos y trajeron otro. Esta vez era una preparación aromática, con especias desconocidas. ¿Por qué elegiste ser mediador cultural?, preguntó ella. Tu interés por el arte y el entorno podría haberte llevado a muchos otros caminos. Quería entender cómo las distintas especies crean belleza, respondió. Cómo expresan lo que valoran sin palabras. La diplomacia me pareció una puerta directa a eso. Probó el nuevo plato y sonrió. Esto es excelente, murmuró. Debería pedir la receta. Ella arqueó una ceja, divertida. ¿Y tú?, preguntó él. Con tu posición, no necesitabas una carrera militar. Soy buena en eso, contestó sin rodeos. Y me gustan los objetivos claros. En el ejército no hay dobles discursos como en las cortes civiles. Comió despacio antes de continuar. Muchos creen que disfruto la violencia. No es así. Valoro la claridad, no el caos. Eso tiene sentido, dijo Aldren. No todo el mundo tolera los rodeos políticos. La conversación siguió fluyendo. Hablaron de edificios antiguos, de jardines en planetas con gravedad inestable, incluso de métodos de entrenamiento. Aldren se sorprendió disfrutando la charla. La comandante Lyra, así se hacía llamar, era directa, inteligente y tenía opiniones propias. El hecho de que fuera letal dejó de parecer importante. Otros invitados observaban desde lejos. No tanto por las ceremonias del salón principal, sino por la escena inusual, alguien sentado junto a Lyra, conversando con tranquilidad. A medida que avanzaban los platos, ella hizo preguntas más precisas sobre costumbres humanas. Aldren respondió con sinceridad, admitiendo cuando no sabía algo. Eres extrañamente honesto, comentó ella. Muchos diplomáticos prefieren aparentar saberlo todo. Mentir rompe la confianza, dijo él. Prefiero reconocer lo que ignoro. Ella asintió lentamente. Eso te hace más confiable. Después de una breve pausa, Lyra se inclinó hacia adelante. Quiero proponerte algo poco común, dijo. Estoy iniciando un proyecto para proteger entornos culturales y estéticos en varios sistemas. Necesito a alguien directo, curioso y que no se paralice por mi fama. Aldren parpadeó. ¿Me lo dices solo por una cena? Te observé, respondió. Elegiste este asiento sin cálculo político. Eso es raro. Y valioso. Él reflexionó. ¿Qué implicaría el puesto? Ella explicó con detalle: coordinación cultural, asesoría ambiental, trabajo directo con ella. Los proyectos sonaban realmente interesantes. Me atrae, admitió. Pero suelo meter la pata por ser demasiado directo. Ella sonrió, apenas. Eso no es un defecto aquí.
Cuando la cena terminó, ambos se levantaron. Aldrin lo hizo con un segundo de retraso, recordando tarde el protocolo. Hay una tradición, dijo Lyra. Debo reconocer públicamente a quien supera la prueba del asiento. Se acercó a él frente a todos. Esto llamará la atención, murmuró él. No exageras, respondió ella. Mi historial es público. Entonces habló con tono neutro, casi cotidiano. He matado a cientos en duelos oficiales y en guerras. Por eso nadie se sienta aquí. Aldrin tragó saliva. Eso suena, muy solitario. El silencio cayó como una losa. ¿Solitario? Repitió ella, sin emoción. ¿Esa es tu reacción? Si todos te evitan por miedo, dijo, socializar debe ser casi imposible. Ella lo miró con intensidad. ¿Es ingenuidad o estrategia? Aldrin suspiró. Sinceramente, solo quería una buena vista del jardín. No sé cómo manejar esto correctamente. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos rojos lo analizaron con calma, como si fuera un objeto de estudio. El salón seguía observando, expectante. El enorme salón quedó en un silencio denso. Cientos de invitados observaban la escena con atención rígida, como si esperaran que algo terrible ocurriera en cualquier momento. Nadie hablaba. Nadie se movía. Lyra fue la primera en romper el silencio. En nuestra tradición, dijo con voz precisa, este asiento funciona como una prueba básica de carácter. Solo alguien sin miedo a mi nombre, sin ambiciones ocultas y sin intención política se sienta aquí con naturalidad. Miró a Aldrin con una leve inclinación de cabeza. O alguien que no sabe exactamente quién soy. Aldrin parpadeó. Entonces, ¿pasé la prueba por accidente? Durante una fracción de segundo, algo parecido a diversión cruzó el rostro de Lyra. En esencia, sí. Luego añadió. Pero aclaro algo importante, fallar esta prueba no implica violencia ni castigo. No ejecuto invitados por errores de protocolo. Mi reputación viene del combate formal y del servicio militar, no de matar diplomáticos distraídos. Aldrin soltó el aire lentamente. Eso es tranquilizador, dijo, aunque por las miradas diría que nadie más lo cree. Ella señaló con la vista el salón inmóvil. Nadie se ha sentado aquí conmigo en casi 8 años. Tu presencia es inédita. Tengo talento para crear situaciones incómodas sin intentarlo, respondió él, cansado. Está en todos mis informes de evaluación. Lyra continuó, ahora con un tono más reflexivo. Tradicionalmente, quien se sienta aquí sin temor obtiene mi respeto. Puede pedirme apoyo en asuntos importantes. Hizo una pausa. Aunque se asumía que sería alguien de mi propio mundo, no un humano atraído por un jardín. Aldrin volvió a mirar por las ventanas. Es que los jardines son increíbles. Las plantas emitían luces suaves, formando patrones vivos que parecían moverse con intención. ¿Eso es natural?, preguntó. Una combinación, explicó ella. El suelo y los ciclos ambientales provocan esas formas. Es una exhibición de fin de temporada. Preparación para la reproducción. Es hermoso, dijo él con sinceridad. Mucho más interesante que la mayoría de las negociaciones. Ella lo observó con atención. Yo entré en el enlace cultural por razones similares. Me interesa cómo las especies expresan belleza. No soy buena en juegos políticos. Eso explica muchas cosas, dijo Aldrin. Incluyendo por qué me senté aquí sin pensar. Tu franqueza es refrescante, admitió. O peligrosa. Aún no lo decido. Con un gesto mínimo de su mano, Lyra indicó a los servidores que continuaran. El movimiento fue suficiente para que el salón entero retomara lentamente la respiración colectiva. Los platos comenzaron a circular, aunque muchas miradas seguían clavadas en su mesa. Dime, preguntó ella, ¿qué esperabas de este banquete? Conversaciones aburridas, comida elegante pero insuficiente y tomar notas sobre arquitectura, respondió. No esperaba compartir mesa con la figura más temida del sector y hablar de jardines luminosos. ¿Y te resulta desagradable? No.
Es sorprendentemente agradable. Ella asintió. También lo encuentro así. Detesto la comunicación indirecta. Hace perder tiempo. Guardaron silencio mientras servían el primer plato, vegetación dispuesta como una obra de arte. Aldrin la probó con cautela. Es dulce, comentó. Bastante buena, en realidad. Y aún así no muestras miedo, observó Lyra. Incluso ahora. Dijiste que no matas gente en cenas, respondió. Y elegir un asiento por la vista no parece un crimen capital. Probó otro bocado. ¿Cómo se llama esto? Mientras comía, Aldrin recordó otros banquetes diplomáticos. Todos habían sido ejercicios agotadores de interpretar dobles sentidos, sonreír en los momentos correctos y fingir interés. Este había prometido ser igual, hasta que no lo fue. El salón en sí era impresionante, estructuras cristalinas, luces refractadas, ventanales inmensos que daban a los jardines brillantes. Había llegado tarde, buscó un asiento libre, vio una buena vista, y se sentó. Eso fue todo. O eso creyó. Recordaba el momento exacto en que el murmullo del salón murió de golpe. Las miradas. Las sillas alejándose. Los guardias tensos. ¿Estoy en el lugar equivocado? Había preguntado. Nadie respondió. Hasta que una voz tranquila habló detrás de él. Depende de cómo definas, equivocado. Al girarse, la vio. Alta, imponente, marcas plateadas en la piel que delataban linaje antiguo. Ropa elegante con detalles que sugerían peligro. Ojos rojos, serenos. Lo siento, había dicho. Me moveré de inmediato. Permanece sentado. No fue una petición. Y ahora, sentados frente a frente, Aldrin entendía por qué aquel asiento estaba vacío desde hacía años. Tengo verdadera curiosidad, dijo Lyra, por saber por qué elegiste este asiento. ¿Mi razonamiento para qué? Preguntó Aldrin, cada vez más confundido. Para sentarte aquí, respondió ella. Entre cientos de lugares posibles. Extendió la mano con elegancia, señalando el enorme salón. Aldrin miró a su alrededor, buscando algún error evidente. No encontró ninguno. La vista seguía siendo perfecta, los jardines a un lado, la plataforma ceremonial al frente, una altura cómoda para observar sin ser el centro de atención. Elegí este sitio por la vista, dijo al fin. Es ideal para observar. No parecía problemático. Lyra lo estudió en silencio. Sus ojos rojos analizaban cada gesto. Entonces fue una decisión estética, dijo. No política. Sí, admitió. ¿Debía usar otros criterios? Ya no intentaba ocultar su desconcierto. Creo que me falta información importante sobre este protocolo. Ella ladeó ligeramente la cabeza. ¿Eres humano? No fue una pregunta. Sí, respondió. Enlace Cultural Junior. Hizo un gesto de saludo y lo retiró torpemente. Disculpa, olvidé que aquí no se usa eso. Si me permites moverme a la sección humana. ¿Sabes quién soy? Interrumpió ella. No exactamente, admitió. Llevo poco tiempo estudiando su cultura. Prefiero decir que no sé antes que adivinar mal. Algo pasó por el rostro de Lyra, demasiado rápido para identificarlo. Soy Lyra de la Casa Alta, dijo. Está sentado en el único asiento que todos evitan. El estómago de Aldrin se tensó. Lo siento muchísimo, empezó. No fue mi intención. No por mi título, lo cortó. Por mi reputación. Se recostó con calma. En términos simples, soy considerada la combatiente más peligrosa de esta región. Aldrin parpadeó varias veces. Había leído informes, sí. Pero pensó que eran exageraciones habituales. Antes de poder responder, Lyra se puso de pie y habló al salón con una voz firme que no necesitó amplificación. Reconozco formalmente a Aldrin de la Tierra, anunció. Ha superado la prueba del asiento por mérito genuino. Demostró honestidad, ausencia de cálculo político y una apreciación real por la belleza.
Lo reclamo como colaborador directo en mis proyectos de conservación. El salón estalló en reacciones silenciosas, asombro, tensión, murmullos contenidos. Aldren se quedó inmóvil. ¿Colaborador directo?, susurró. ¿Qué implica eso? Confianza, respondió ella. Protección. Y complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? La gente asumirá cosas, dijo. Políticas. Personales. Todo lo que hagas reflejará en mí. Hizo una pausa. Puedes rechazarlo ahora. Aldren pensó unos segundos. El trabajo me interesa. Y ya causé suficiente caos como para no fingir prudencia ahora. Ella lo observó, luego rió suavemente. Un sonido raro. Varias cabezas se giraron, sorprendidas. Bienvenido entonces, dijo. Intenta no sentarte en más lugares simbólicos sin preguntar. Haré lo posible, respondió. No prometo éxito. El resto del banquete continuó bajo constante observación, pero a Lyra no pareció importarle. Siguieron hablando de jardines, entornos frágiles y culturas en riesgo. Más tarde, una diplomática humana se acercó con evidente nerviosismo. ¿Podemos hablar?, preguntó. Claro, respondió Aldren, despidiéndose de Lyra con respeto. En un rincón apartado, la diplomática respiró hondo. ¿Sabes lo que hiciste? Me senté mal, cené con Lyra y acepté un puesto nuevo. Ella lo miró con incredulidad. Fuiste aceptado por alguien que nadie se atreve a acercarse. Eso cambia todo. El proyecto parece importante, dijo. Y genuino. Ella asintió lentamente. Lo es. Procederemos, pero con cuidado. Semanas después, el traslado fue aprobado. Aldren empezó a trabajar en proyectos que realmente le importaban. Siguió siendo directo. Siguió causando pequeños incidentes. Pero Lyra lo valoraba. ¿De verdad te sentaste ahí solo por la vista?, le preguntó meses después. Sí, respondió. Era hermosa. Ella sonrió. Eso es precisamente por lo que funcionó. A veces, no era la estrategia lo que abría puertas, sino una honestidad tan simple que desarmaba incluso al poder más temido. El primer año de trabajo conjunto no fue sencillo. Aldren lo supo desde el principio, aunque no lo dijo en voz alta. Pasar de ser un enlace cultural menor, casi invisible, a colaborar directamente con Lyra significaba vivir bajo observación constante. Cada reunión, cada informe, cada palabra pronunciada en público era analizada desde múltiples ángulos. No solo por diplomáticos humanos o caleornes, sino por gobiernos enteros que intentaban entender qué había ocurrido realmente aquella noche del banquete. Muchos asumieron que había sido una jugada estratégica. Otros creyeron que Aldren era una figura cuidadosamente entrenada para manipular a alguien tan peligrosa como Lyra. Unos pocos pensaron que todo era una provocación. La verdad, como casi siempre, era mucho más simple. Aldren seguía siendo Aldren. Seguía hablando con franqueza incómoda. Seguía admitiendo cuando no sabía algo. Seguía eligiendo lo que le parecía bello antes que lo que parecía inteligente. Y seguía sentándose, a veces literalmente, en lugares que otros evitaban por miedo. Al principio, eso causó problemas. En una conferencia sobre restauración ambiental en un sistema minero abandonado, Aldren señaló sin rodeos que el proyecto presentado era bonito, pero inútil, porque no tenía en cuenta a las especies locales desplazadas. El comentario provocó un silencio helado y 3 protestas formales. Lyra no intervino de inmediato. Esperó. Cuando finalmente habló, lo hizo con calma. Tiene razón, dijo. Si no incluimos a quienes viven allí, no es conservación, es decoración. El proyecto fue reformulado. Funcionó mejor. Ese patrón se repitió muchas veces. Aldren decía algo que nadie se atrevía a decir. El ambiente se tensaba. Lyra evaluaba. Y, cuando era justo, respaldaba. Poco a poco, la dinámica cambió. La gente empezó a entender que Aldren no era un arma, ni un peón, ni una extensión de la voluntad de Lyra.
Era, simplemente, alguien que no jugaba al mismo juego que los demás. Eso lo hacía impredecible. Y paradójicamente, confiable. Con el tiempo, los proyectos de conservación comenzaron a mostrar resultados reales. Jardines restaurados en estaciones abandonadas. Ecosistemas híbridos diseñados junto a comunidades locales. Arquitecturas que respetaban tradiciones antiguas sin convertirlas en museos muertos. Lira estaba en su elemento. Por primera vez en décadas, no era solo una comandante o una figura de poder temida. Era una creadora. Una protectora. Alguien que construía en lugar de destruir. Aldren lo notó antes que nadie. Una noche, mientras revisaban informes en una terraza elevada, los jardines bioluminiscentes iluminando el aire entre ellos, Aldren lo dijo sin pensar demasiado. Pareces, más ligera. Lira levantó la vista. ¿Ligera? Sí, respondió. Como si llevaras menos peso encima. Ella guardó silencio. Observó las plantas, los patrones vivos que se movían con lentitud. Durante años, dijo finalmente, mi identidad fue definida por lo que podía destruir. Era eficiente. Clara. Simple. Hizo una pausa. Esto es más complejo. Pero también más humano. Aunque no lo sea. Aldren sonrió con suavidad. La complejidad no es mala. No, admitió. Solo es nueva. La relación entre ambos nunca fue fácil de clasificar. No encajaba en etiquetas diplomáticas ni personales. No era una alianza tradicional. Tampoco una historia romántica convencional, pese a lo que muchos insistían en creer. Era algo distinto. Una confianza construida no sobre el miedo, ni sobre el poder, sino sobre la honestidad mutua. Aldren nunca fingió entender el mundo de Lira por completo. Lira nunca intentó suavizar su pasado. Ambos aceptaban lo que el otro era, sin intentar reducirlo a algo más cómodo. Eso, con el tiempo, se volvió algo raro. Y valioso. 5 años después del banquete, el proyecto de conservación se convirtió en una iniciativa intersistémica reconocida. No por su espectacularidad política, sino por su efectividad silenciosa. Los informes hablaban de mejoras ambientales medibles. Las comunidades locales participaban. Las tensiones entre especies disminuían, no porque desaparecieran, sino porque se gestionaban con respeto. En más de una ocasión, cuando surgía un conflicto serio, alguien preguntaba: ¿qué opina Aldren? Y alguien más respondía: pregúntale. Te lo dirá sin rodeos. Aldren nunca se acostumbró del todo a esa reputación. Seguía sorprendiéndose cuando la gente lo escuchaba de verdad. Pero no dejó que eso cambiara su forma de ser. Lira, por su parte, seguía siendo temida. Su historial no desapareció. Su capacidad para la violencia seguía siendo real. La diferencia era que ya no era lo único que la definía. En una ceremonia discreta, sin grandes discursos, Lira renunció oficialmente a ciertos cargos militares activos. No abandonó su rango, pero redefinió su rol. Fue un gesto simbólico. Y profundamente político. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque ya no quiero ser solo el último recurso. Quiero ser la primera alternativa. La frase se citó durante años. Aldren estuvo presente, de pie a su lado. No como escolta. No como símbolo. Solo como alguien que había estado ahí desde el principio. Más tarde, mientras caminaban por un corredor iluminado por luces suaves, Aldren recordó aquella primera noche. Nunca te pregunté algo, dijo. ¿Por qué no me pediste que me levantara de ese asiento? Lira lo miró. Porque no estabas jugando. ¿Jugando? Al poder. Al miedo. A la estrategia, respondió. Solo estabas mirando un jardín. Se detuvo. Eso me recordó algo que había olvidado. Aldren frunció el ceño. ¿Qué cosa? Que no todo acto importante nace de una decisión importante. A veces nace de una elección pequeña, honesta, casi accidental. Aldren pensó en eso.
Supongo que tuve suerte. No, corrigió Lyra. Tuviste coherencia. El tiempo siguió avanzando. Nuevos diplomáticos llegaron. Otros se fueron. Las historias se exageraron, como siempre. Algunos decían que Aldren había pasado una prueba imposible. Otros que había cambiado a Lyra. Ninguna versión era del todo correcta. Lo que realmente ocurrió fue más simple y más difícil de replicar. Un humano se sentó en el lugar equivocado por una razón sincera. Una figura de poder decidió observar en lugar de castigar. Y ambos eligieron no mentirse. Eso fue todo. Años después, cuando Aldren ya no era joven y Lyra había redefinido por completo su legado, alguien le preguntó en una entrevista privada: ¿cuál fue el momento más importante de su carrera? Aldren no habló de tratados ni de proyectos exitosos. No mencionó cifras ni reconocimientos. Solo dijo: una vez elegí un asiento porque me gustaba la vista. Sonrió. Y resultó ser la mejor decisión de mi vida. Y en algún lugar, entre jardines que aún brillaban suavemente en la noche, Lyra supo que, por primera vez, su historia no sería recordada solo por lo que había destruido, sino por lo que había decidido proteger. Con el paso del tiempo, la historia dejó de contarse como una anécdota extraña y empezó a transmitirse como una lección silenciosa. En academias diplomáticas y centros de formación cultural, el incidente del asiento se mencionaba no como una hazaña, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el poder no siempre se enfrenta con fuerza. De que el miedo no siempre se vence con valentía. Y de que la estrategia más inesperada a veces no es una estrategia en absoluto. Aldren nunca se convirtió en un símbolo cómodo. Seguía siendo incómodo, directo y difícil de clasificar. Pero esa incomodidad obligaba a los demás a pensar, a detenerse, a observar antes de reaccionar. Lyra, por su parte, entendió que el respeto verdadero no nace del temor, sino de la coherencia. Que proteger puede ser tan decisivo como destruir, y mucho más duradero. Así, sin grandes gestos ni discursos finales, ambos demostraron algo simple y profundo, que incluso en sistemas dominados por jerarquías, reputaciones y miedo, una elección honesta puede cambiar el rumbo de más de una vida. Y todo empezó con una vista bonita y un asiento vacío.